En este video vamos a tratar de explicar lo que es la suma de términos en una sucesión aritmética. Significa que siempre vamos a trabajar con sucesiones aritméticas, pero ahora vamos a agregar otro, otro contenido por ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero nos vamos a ubicar en una sucesión aritmética. ¿Qué pasaría si yo les pido que sumen cada uno de estos términos? Todos estos términos, sabiendo que esta cumple con ser una diferencia aritmética. Cuando sabemos que es una sucesión aritmética, cuando la diferencia entre cada término es constante. En este caso, como podemos observar, la sucesión va aumentando de 3 en 3. Entonces, si es constante esa diferencia, por lo tanto sería aritmética. Si yo les pido que sumasen cada uno de los términos, tendríamos prácticamente que sumar 8 términos. En total tenemos 8 términos. Al sumar los 8 términos, eso nos queda 92. Para empezar, con este símbolo vamos a representar la suma de términos en una sucesión aritmética. Es decir que acá al sumar 8 términos aritméticos tenemos un resultado de 92. Ahora bien, acá es sencillo porque prácticamente tenemos pocos términos. Pero ¿qué sucedería si seguimos encontrando más términos a esta sucesión? Por ejemplo, acá. Es la misma sucesión, lo único que seguimos encontrando más términos y ahora tenemos prácticamente eh, 20 28 términos. Ahora bien, si les pidiese que sumasen cada uno de los términos, tendríamos lo siguiente. Al sumar 27 términos que tiene la sucesión, eso sería igual a 1080. Significa que si sumamos cada término, tendríamos 1080, pero es un poco tedioso estar sumando cada término hasta llegar al término 27. Recordemos que por el orden sería el término 27, pero en este caso sería 79. Es decir, si hablamos en números ordinales, sería primero, segundo, cuarto, quinto y así sucesivamente hasta llegar al 27º término. Así se tendría que leer. Entonces, sería algo tedioso estar sumando. Ahora bien, y eso que solo les estoy pidiendo 27. Si nos pidieran sumar 100, 150, 200, pues sería algo sumamente tedioso hacerlo uno por uno. Pero hay una fórmula que me especifica lo siguiente. Si yo quiero determinar la suma de estos 8 términos, yo puedo recurrir a la siguiente fórmula. Primero, ¿cuántos términos tengo en total? Serían 8. 8 términos tenemos en total. Entonces, ese 8 lo voy a multiplicar por. Entre paréntesis, voy a colocar el primer término de la sucesión, que sería 1, y a eso le voy a sumar el último término de la sucesión que me están diciendo, que sería 22, y todo eso lo voy a dividir entre 2. Si hacemos esta operación en la calculadora nos daría exactamente 92 y ya no tuvimos que sumar los 8 términos. Eso también lo podemos aplicar en esa sucesión. Acá nos piden sumar todos esos términos, que serían en total 27. Es decir, que si queremos la suma de los primeros 27 términos, esos de acá, tendríamos que primero contar cuántos términos tenemos. En este caso serían 27. Eso multiplicarlo por, entre paréntesis, el primer término, que sería 1. Aquí siempre va a ir el primer término. Si aquí fuera 3, aquí iría 3. Y a eso le sumamos el último término de la sucesión que estamos sumando, que sería 79. Todo eso lo dividimos siempre entre 2, ese 2 siempre se va a mantener, y si hacemos eso en la calculadora nos daría como resultado 1080. Prácticamente esa formulita se utiliza para determinar la suma de los términos de una sucesión aritmética. Solo si la sucesión es aritmética se puede ocupar esta fórmula, si no, no podemos recurrir a ella. Entonces ya, eso sería como la idea de lo que vamos a hacer. Y como pudimos ver, usar esta fórmula nos evita hacer un gran proceso. Porque vean, si nos pidieran 100 términos, la suma de 100 términos, sencillo. Tendríamos 100 términos, colocamos el primer término, le sumamos el último término, que sería el centésimo término, y lo dividimos entre 2 y tendríamos la suma de los 100 términos. Sería
muy práctico a estar sumando término por término. Bueno, ya de forma general podemos decir que para sumar los primeros n términos, cuando decimos los primeros n términos, nos estamos refiriendo a que si nos dicen sumar los primeros 25 términos, el valor de n sería 25. A eso se refiere. De una sucesión se puede seguir el procedimiento siguiente. Primero determinar el primer y el enésimo término. Acá vamos a entender lo siguiente, el primer término de la sucesión y este podríamos decir que es el último al que queremos sumar. Por ejemplo, si nos dicen que n es 55, entonces acá el último término sería a sub 55. A eso se refiere. Si n fuera 60, acá sería a sub 60. Entonces, subíndice 60. Entonces, así vamos a hacerlo. Posterior a ello, vamos a sustituir en la fórmula y esa ya es la fórmula, en donde tendríamos que la suma de n términos es igual a los términos que vamos a sumar, el número de términos que se van a sumar, por el primer término más el enésimo término, que sería prácticamente el último término, dividido entre 2. Este 2 siempre se mantendrá. Bueno, veamos el primer ejemplo. Vamos a hallar la suma de los primeros 10 términos de la sucesión y tenemos la sucesión. Lo primero que deberíamos hacer es identificar dos datos. El primer dato es que 10 será el valor de n, voy a sumar 10 términos nada más, y la diferencia, recordémonos que si es una sucesión aritmética debe tener diferencia constante. En este caso, a 9 le restamos 4, acuérdense que siempre tomamos el segundo término y le restamos el antecesor. Esto nos daría como resultado 5, significa que la diferencia sería de 5. Entonces ya tenemos dos datos, la diferencia que es 5 y el número de términos que vamos a sumar, que sería 10. Ahora bien, primero vamos a determinar el primer término, que sería 4, y ¿cómo vamos a saber cuál es el último término? Ese sería el primer término. ¿Cómo vamos a saber cuál es el último término? Pues sencillo, vamos a ocupar la fórmula del término general. Para ello necesitamos el valor de la n y el valor de la diferencia. Ya sabemos que el último término sería el décimo término, entonces n tendría que ser igual que 10. Y la diferencia ya sabemos que es 5. Entonces el valor de n será 10 y el valor de la diferencia será 5. Sustituimos y nos quedaría, vean, el valor de n se sustituye acá y también acá dentro del paréntesis. Ese sería el valor de n y la diferencia, que sería 5. Resolvemos esto en la calculadora y tenemos que el décimo término sería 49. Vean, sin necesidad de ir sumando, yo sé que el décimo término es 49. Y en este caso tendríamos acá décimo término o el último término que voy a sumar. Así lo podemos entender también. Entonces, ya que tenemos esos dos datos, podemos agregar que el valor de n sería 10, porque serían los 10 términos que voy a sumar. Acá n me sirve para conocer el último término. Acá n nos sirve o se utiliza para determinar el número de términos que voy a sumar. Entonces, vamos a sustituir en la fórmula, que sería esta de acá, la que veíamos anteriormente, y nos quedaría, en lugar de esta n, vamos a colocar este valor. Sería la suma de los primeros 10 términos, eso significa este símbolo, es igual, el valor de n tendría que ser 10, porque voy a sumar 10 términos, multiplicado por el primer término sería 4, y a eso le voy a sumar el último término que vamos a agregar, que sería 49, el décimo término, el último que se va a sumar, sobre 2. Resolvemos esto con una calculadora y tenemos como resultado 265, que significa que la suma de los primeros 10 términos es igual a 265.
Y acá tendríamos prácticamente la suma de los primeros 10 términos. Como pudimos ver, ni siquiera necesitamos encontrar 10 términos. ¿Cuáles eran los 10 términos? Simplemente encontrando el primer término y el último término, que en este caso iba a ser el décimo, porque solo íbamos a sumar 10 términos. Encontrando estos dos términos, nosotros podemos encontrar la suma de todos esos términos. Continuemos con el ejemplo 2, que nos pide hallar la suma de los primeros 81 términos de la sucesión, y nos da la sucesión 18, 14, 10, etc. ¿Qué significa? Que vamos a sumar en total 81 términos, y para ello no es necesario sacar los 81 términos. Simple y sencillamente necesitamos el primer término que ya se tiene y el último término de estos 81, que sería el 81º término. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero determinemos lo que es o lo que sería la diferencia. La diferencia sería el segundo término, que sería 14, menos el primero, que sería 18. Y eso nos daría como resultado menos 4. Significa que ahora la diferencia es negativa, menos 4. ¿Qué significa cuando esa diferencia es negativa? O que nos dice que la sucesión va disminuyendo, y podemos observar que va desde 18, 14, 10, el siguiente sería 6 y así sucesivamente. Ahora bien, si ya tenemos la diferencia, podemos encontrar primero los datos que vamos a sustituir en la fórmula. Lo primero es el primer término, que sería 18. Ahora, el término 81 o el 81º término lo vamos a determinar con la formulita que tenemos acá. Para ello necesitamos sustituir el primer término, que ya lo sabemos, el valor de n. Como será el término 81, el valor de n sería 81, recordemos eso, y en este caso la diferencia, que ya sabemos que es menos 4. Entonces voy a sustituir el valor de n, 81, y el valor de la diferencia, menos 4. Nos quedaría que el 81º término es igual al primer término, que sería 18, más 81, que sería el valor de n, menos 1, por el valor de la diferencia, que es menos 4. Importante, tomemos el valor negativo también. Entonces, el 81º término sería igual a menos 302. ¿Qué significa? Que si seguimos sacando todos los términos hasta llegar a el 81º término, el término 81, vamos a llegar a este valor, a menos 302. Pero no es necesario ir haciendo la resta. Simple y sencillamente, esos dos términos son suficientes. Entonces, nos hace falta, ese sería el término 81 o el término, bueno, en este caso, el 81º término. Y ahora, ¿cuántos términos vamos a sumar? Pues si nos vamos a detener en el 81º término, significa que vamos a sumar 81 términos. Ese es el total de términos que vamos a sumar. Entonces, aplicando la formulita, tendríamos lo siguiente. La suma de los primeros 81 términos sería igual la cantidad de términos en total que voy a sumar, que sería 81, multiplicado por el primer término, que sería 18, y a eso le voy a sumar, siempre es mate fórmula, el último término, que sería el menos 302, y ahora dividido entre 2. Hacemos esto en la calculadora y nos daría como resultado que la suma de los primeros 81 términos es igual a menos 11.502. ¿Qué significa? Que si hubiésemos sacado los 81 términos y hubiéramos hecho la operación, nos hubiera dado exactamente ese resultado de acá. Continuemos con el ejemplo 3. Nos dice lo siguiente. Un albañil es contratado para trabajar para un trabajo temporal. El primer día gana $60 y cada día le aumentan la misma cantidad, que significa que cada día le van aumentando una cantidad constante. Al final de los 20 días que trabajó, le dan un total de
$2.720. Las preguntas son, ¿cuál fue el aumento diario que le hicieron? ¿Cuánto se le pagó por el trabajo el 10º día? Y la última pregunta, ¿cuánto se le pagó por el trabajo el último día? Entonces, analicémoslo por separado. Primero, el primer día ganó $60. Primer día gana $60. Sería el primer término de la sucesión. ¿Cuánto ganó el segundo día? No lo sabemos. No nos dan una diferencia constante para ir sumando. Por ejemplo, si nos dieran la diferencia constante, o sea, un ejemplo, si nos dijera que cada día le aumentaron $5, significa que el segundo día ganó 65 y así sucesivamente. Ahora, tengamos cuidado con esa parte, significa que la diferencia, lo que le aumentaron día con día, no la conocemos. Cuidado con esa parte. Ahora bien, cuidado con el dato que viene a continuación. Al final de los 20 días que trabajó, le dan un total de 2.720. ¿Qué significa? Esto no es lo que ganó el día 20. Esto es lo que ganó los 20 días. Es decir, sumaron lo que ganó los 20 días y eso fue lo que le pagaron por esos 20 días. Entonces, esto lo vamos a entender como la sumatoria de lo que ganó los 20 días, es decir, la sumatoria de los primeros 20 términos. Ya nos da el resultado prácticamente. Ahora bien, para contestar a las preguntas, nosotros necesitamos saber cuánto ganó el último día. Y para saber eso, tendríamos que aplicar la fórmula de término general. Y como sería lo que ganó el último día, y el último día fue el día 20, entonces n tendría que ser igual a 20. El valor de n sería igual a 20, pero la diferencia seguimos sin conocerla, es decir, no sabemos cuánto ganó o cuánto le aumentaron día con día, que sería la diferencia. Quedaría como incógnita. Sustituyamos solo el 20, en donde está la n vamos a colocar 20. Nos quedaría algo como eso. Entonces, como acá tenemos una incógnita que sería la diferencia, tenemos que resolverla. En este caso, 20 menos 1 sería 19 y 19 por d sería prácticamente 19 por la diferencia, que quedaría de esta forma, es decir, lo que ganó el día 20 está dado por esta operación o por este término general. Lo único que acá necesitamos es el valor de la diferencia. Imagínense que el valor de d fuera 8, por nombrar un ejemplo, significa, bueno, o fuera 7. Si fuera 7, el valor de la diferencia significa que al sustituir acá por el 7, lo vamos a hacer acá alternamente. Significa que al sustituir la diferencia por el 7, eso nos daría 193, que significaría que si la diferencia o el aumento hubiera sido 7, el día 20 le hubieran pagado solo el día 20 $193. Pero como no sabemos la diferencia, queda de esta manera. Entonces ya tenemos tres datos. Tenemos lo que le pagaron el primer día, que sería el primer término, lo que le pagaron el día 20, aunque no conocemos la diferencia, pero quedaría de forma general, algebraicamente, y la sumatoria, es decir, ya sabemos cuánto ganó en total, es decir, sumando todos los días. Vean, ese sería prácticamente lo que ganó el 20º día, que sería en este caso el 20º término. Ahora bien, el primer día sería 60, la sumatoria de todos los días, de lo que ganó todos los días, es de 2.720, y el 20º término, que sería esta ecuación, que prácticamente la incógnita es la diferencia. ¿Qué sucede? Si nosotros sustituimos en la fórmula de la diferencia, vean, prácticamente lo que ganó en los 20 días sería eso, y acá lo tenemos, lo podemos sustituir. El valor de n
ya sabemos que sería 20. El primer día también ya lo sabemos y es 60. Lo único que A sub n para nosotros sería esta parte de acá, porque no conocemos exactamente lo que ganó el día 20. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir en esta fórmula los datos que conocemos. La sumatoria de los 20 días sería 2720, es igual. El valor de n tendría que ser en este caso 20, porque son los 20 días que trabajó el albañil, y multiplicado por el primer día, lo que ganó el primer día, que sería 60, más lo que ganó el día 20, pero lo que ganó el día 20 tenemos esta ecuación, entonces voy a sustituir toda la ecuación. Me quedaría prácticamente 60 más 19 por la diferencia. Ahora, todo eso estaría dividido entre 2. Vean, prácticamente acá tenemos una ecuación en donde ahora la incógnita no es la suma, ahora la incógnita es la diferencia. Entonces tenemos que resolver todas las operaciones para encontrar la diferencia. Es decir, me dieron el dato de la suma para encontrar el valor de la diferencia. Entonces tendríamos lo siguiente. Primero, mantenemos este resultado porque no podemos hacer nada de este miembro de la ecuación, nada más acá. Recordemos que acá se convirtió en una ecuación en donde la incógnita sería d de la diferencia. Ahora, acá, este 20 prácticamente está multiplicando por todo este paréntesis. ¿Qué significa? Que el 20 se puede simplificar con este 2, mitad 1, mitad 10. Entonces acá nos quedaría 10 multiplicado por todo este paréntesis. Lo único que acá, ese paréntesis que está adentro, el paréntesis interno, se multiplica por el signo más y nos quedaría, como es positivo no me afecta acá, nos queda 60 más 19d. Acá tenemos dos términos semejantes, 60 más 60 sería 120, entonces sería 2720 es igual a 10 por 60 más 60, 120 más 19d. Ahora el 10 lo vamos a multiplicar por 120 y por 19d. 2720 es igual a 10 por 120 sería 1200, 10 por 19d sería más 190d. Continuando el proceso, tendríamos lo siguiente. 2720 es igual a 1200 más 190d. Despejamos, 1200 está positivo, pasaría a negativo, y eso sería igual a 190d. Hacemos esta operación y tenemos 1520 es igual a 190d, y ahora 190 está multiplicando por d, pasaría a dividir. 1520 sobre 190 sería igual que d. Al hacer esta operación tendríamos que el resultado sería 8. ¿Pero qué significa esta d igual 8? Podemos contestar a esta pregunta. ¿Cuál fue el aumento diario que le hicieron? Pues prácticamente, si la diferencia es constante, ya que es una sucesión aritmética, el aumento diario fue de $8 o el incremento diario fue de $8. Con este dato ya podemos responder las otras dos preguntas. Por ejemplo, la siguiente pregunta era ¿cuánto se le pagó por el trabajo del décimo día? ¿Qué significa? Si ocupamos la fórmula del término general, tendríamos lo siguiente. N sería el décimo día y la diferencia, que ya sabemos que le fueron aumentando $8 diarios, sería de 8. Sustituimos estos dos datos. El primer día le pagaron 60 más n, que representa el décimo día, menos 1 de fórmula por la diferencia, que es 8. Resolvemos eso en la calculadora y tenemos como resultado que el décimo día le pagaron $132. Ahora bien, la siguiente pregunta, vean, ese sería el décimo término y coincide con lo que le pagaron el décimo día para contestar a la pregunta. Entonces, la siguiente pregunta era ¿cuánto se le pagó por el trabajo del último día? Sencillo, volvemos a ocupar el término general, pero ahora el valor de 20 el valor de n lo tenemos que sustituir por el 20.
y la diferencia siempre sería de 8 porque $8 sería el aumento diario. Entonces, en este caso, nos quedaría que al sustituir el vigésimo término, sería el término 20, es igual al el primer término, que sería 60, más el valor de n, que sería 20, menos 1 de fórmula por la diferencia, que sería 8. Resolvemos esto en la calculadora y nos da exactamente $212, que sería el vigésimo término, que coincide con lo que le pagaron el día 20. ¿Qué significa? El día 20, bueno, el décimo día, lo vamos a hacer de esta manera de conclusión. El primer día le pagaron $60. El día 10 o el décimo día, solo ese día le pagaron $132. Ahora, el vigésimo día le pagaron $20. Perdón, el vigésimo día le pagaron $212. Ahora bien, esos son lo de 3 días. ¿Cuántos días faltan acá? 17 días. ¿Qué significa? Si sumamos lo que le pagaron esos 3 días más los 17 días, nos dará un total de 2.000, ya lo habíamos visto, $2.720. Vean, como les decía al inicio, este total es lo que le pagaron por todos los días, pero este 60 solo el primer día, solo el décimo día, solo por ir a trabajar ese décimo día le pagaron 132 y por ir a trabajar el último día le pagaron $212. Y como pudimos observar, eso lo encontramos exactamente con el término general. El término general nos puede facilitar muchos procesos porque acá bien pudimos saber ir sumando. A 60 le sumamos 8 y así hasta llegar al décimo día. Y a partir de ese seguir sumándole 8 hasta llegar a 212, pero hubiera sido muy tedioso y por eso ahí nos funciona bastante lo que era el término general. Entonces esta formulita es muy importante que para empezar la aprendamos de memoria.